Pocas veces nos damos a la tarea de apreciar el valor de los árboles, los beneficios que estos nos traen. Brindan belleza, tranquilidad, buena sombra, ayudan al equilibrio del clima, mejoran la calidad del aire y forman suelos fértiles, permitiéndoles también darles nutrientes. Proveen la madera, que es tan útil para tantas cosas en la vida. La Sagrada Escritura narra muchas historias en torno a los árboles. Génesis capítulo 3 presenta un árbol, el árbol de la obediencia y la desobediencia, que fue la causa original para que la prueba que Dios había colocado a la raza humana no fuese superada. Lucas capítulo 19 nos habla de la historia de Zaqueo. Subió a un árbol por su estatura y allí Jesús lo pudo ver y le dijo: baja, Zaqueo, porque hoy ha venido la salvación a tu casa. ¡Qué bendición ese árbol para Zaqueo! Un árbol provee muchas cosas, y parte de lo que hizo uno de ellos fue dar la madera que fue la crucifixión de Jesús, que fue la cruz, para que el Señor Jesús fuese crucificado por ti y por mí. También nos menciona la Biblia del árbol de la vida. Desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 22 se habla de ese, el famoso árbol de la vida. Hay una frase popular que dice: el que a buen árbol se arrima, la conoces, ¿verdad? Repito, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y la Biblia lo menciona de una manera más elegante, más hermosa. Cuando el salmista, allí en el número 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ves? La misma sombra del que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, nos está mencionando aquí, en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Bien, podríamos pensar entonces, ¿qué es el abrigo del Altísimo? ¿Y qué implica la sombra del Omnipotente? El Salmo se ha aplicado, y siempre se aplica porque en su contexto general es el tema, a la protección de Dios. La protección de Dios, el cuidado de Dios sobre sus hijos, el cuidado de Dios sobre la tierra. Pero para ello hay que recibirlo estando cerca de ese árbol. Mira que cuando está lloviendo y tú necesitas moverte hacia afuera y recuerdas del paraguas y dices: ¡ay, qué lástima! El paraguas se me quedó en la casa. Igual, tú puedes tener paraguas, pero el día que está lloviendo, si no lo tienes cerca, no te sirve de nada. La sombra del Omnipotente y estar al abrigo del Altísimo implican estar cerca de Él, cerca de Dios, estar viviendo con Dios para recibir su cuidado y también para recibir la fortaleza en la vida espiritual. La palabra clave de este versículo que estamos analizando dice: el que habita. Habitar, dice el diccionario, es vivir habitualmente o con frecuencia en un lugar determinado. Habitar al abrigo del Altísimo es permanecer al lado del Altísimo. Entonces, la otra palabra que habla es morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué es morar? Es vivir, es permanecer de la misma manera al lado de la sombra del Omnipotente. Bien, Juan, en su capítulo 15, analiza de una forma muy sencilla una palabra que es clave para que tú puedas decir: habito al abrigo del Altísimo. La palabra clave es, al estar cerca de Dios, es recibir el Espíritu Santo, pero estando con Él a cada instante. En otras palabras, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, aplica también a este salmo y lo aplica de una manera extraordinaria. ¿Cómo puede entonces lograrse eso? Según el libro de Juan capítulo 15, como ya dije,
La palabra es permanecer. Mira cómo lo expresa en el versículo 4 el mismo Señor Jesús, cuando dijo: pero permanezcan en mí y yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. ¿Ves la analogía de Jesús? Tampoco ustedes, dice el Maestro, pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice el siguiente versículo, y vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto, pero sin mí, separados de mí, no pueden hacer nada. Sigue la palabra permanecer en el versículo 6. El que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a las ramas que se amontonan y las echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí, sigue diciendo el Señor Jesús, y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo van a conseguir. Los últimos 2 versículos que quiero mencionar del mismo labio de Jesús dice: como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Dios es amor y Jesús nos brinda su amor todo el tiempo, constantemente. Él solo quiere que nosotros permanezcamos en ese amor, que permanezcamos junto a Él para poderlo recibir. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo podemos permanecer más con el Señor Jesús? Es fácil, es sencillo. Más estudio de su palabra, más aprender de Él, más conocer el amor de Dios y todo lo que hizo por nosotros. Número 2, más tiempo en oración. ¿Cuántas personas cercanas a ti han estado enfermas por el COVID o por otras razones y te dicen: ore por mí? Bien, quizás el Señor está utilizando esas herramientas para que tú y yo nos acerquemos a Él, vayamos a Él, oremos por esas otras personas, oremos por nosotros mismos, para que tú y yo estemos junto al Divino Maestro. Y por último, permanecer en Jesús también es hablar de Él con otras personas, compartir de Él. Qué hermoso cuando tú hablas de Jesús, porque Él se siente a tu lado. Que Dios te bendiga a ser como esa persona que siente la necesidad del árbol y se arrima. Esa persona que quiere estar al abrigo del Altísimo y entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. Sea Dios quien te proteja, te cuide y te alcance su amor, porque tú permaneces en Él.